Vamos a empezar el día de hoy. Tenemos el tema de costos o el costo de mi negocio y cuáles son los deberes formales o de qué se trata la formalización de un negocio. Veamos, costo de mi negocio. ¿Cuál es el costo de mi negocio? ¿Cuál es la importancia de conocer los costos? Costo, propiamente el concepto, se trata de el valor que pagamos por el uso de distintos recursos que se utilizan tanto para la producción de un bien y la venta de nuestros productos o servicios o también mercaderías. ¿Qué? Los costos se presentan a pesar de que el negocio no haya vendido nada. Es decir, existen costos que se van a conocer como costos fijos y como costos variables. Ejemplo de estos costos que van a aparecer ya sea por semana o por mes, normalmente van a ser de manera mensual, serían los gastos en servicios básicos actualmente: agua, luz, teléfono, plan celular, plan de internet. Inclusive para muchos negocios influye la contratación del plan de servicios de televisión privada, es decir, servicios de televisión por cable o de ciertas cadenas como TV Cable o Netflix o Amazon o Disney, entre otros. ¿Ya? Si usted está al tanto de los costos de su negocio, podrá saber cuánto está ganando o cuánto está perdiendo. Es decir, si gana o pierde. Si se vende más de lo que se gasta, yo gano dinero. O mejor dicho, usted gana dinero. Si se vende menos de lo que se gasta, dicho de la cantidad de dinero que se utilice, si se vende menos de lo que se gasta en ese momento, usted pierde dinero. Al saber cuál es el costo total de su negocio, usted puede establecer una meta de venta que le permita obtener los ingresos necesarios para cubrir todos sus costos y gastos. Tenga presente, conocer los costos de producción o de fabricación de un producto o de una mercadería o la prestación de un servicio es el primer paso para controlar todos estos gastos o costos. Hay que tener claro cuánto necesitamos vender para que nuestro negocio se financie y logremos hacerlo crecer con el tiempo. Podemos vender muchísimo, pero si gastamos también de la misma, en el mismo nivel o en los mismos montos, ¿qué es lo que va a ocurrir? No voy a tener ganancias. Voy a manejar mucho dinero, sí, voy a tener ventas, pero si todas esas ventas las consumo o me las gasto, va a haber un momento en el cual en vez de ganancias voy a presentar o voy a comenzar a presentar pérdidas. Existen dos tipos de costos: unos que se mantienen fijos o que no cambian independientemente del nivel de producción y de ventas, y otros que cambian, es decir, aumentan o disminuyen según lo vendido. Es más, estos costos, si yo no tengo ningún producto para la venta, estos costos variables representarán cero. Pero asimismo, el no tener productos producidos o para la venta tampoco me va a generar ingresos. Ojo. Estos son costos fijos, aquellos que se van a mantener a pesar de que yo produzca o no produzca, o venda o no venda. Y los costos variables serán aquellos que sí me van a generar un nivel de mercaderías que después voy a tener para la venta. Y esto sí me va a generar, de alguna manera, ingresos. A continuación, los costos fijos
no dependen del volumen de producción, de la cantidad de mercadería o de productos que se compran o se vendan. Esto en el caso de que se trate de un negocio comercial, es decir, yo compro productos y vendo productos en el caso de una abastería o de una tienda de abastos, simplemente se compran y se venden productos, nada más. El de la tienda no, normalmente no es que produzca los atunes o produzca un aceite para venderlo, simplemente compra y lo vende. Un negocio comercial. Habrán otros tipos de negocios o modelos de negocios en donde sí ocurra una transformación de productos. Cuando se o busca materia prima o se obtiene materia prima para producir una artesanía, este tipo de cosas, ya es un negocio que tiene que ver con producción o la fabricación de muebles. Otro tipo de negocios serán aquellos que solamente los que se presta servicios. Por ejemplo, pagar a un guía turístico o en un restaurante, a pesar de que se buscan los productos para cocinar un plato, no se lo considera precisamente un negocio de producción, sino un negocio de servicio. Por lo tanto, se puede indicar que son todos aquellos valores, los costos fijos, que egresan para hacer funcionar el negocio, porque estos van a aparecer independientemente de cuánto se produce o cuánto se vende. Ya habíamos mencionado servicios básicos, agua, luz, o sea, servicio de agua potable, luz eléctrica, telefonía fija, adicional, lo que también está ocurriendo, un plan celular, un plan de internet, un plan de televisión pagada o de estas cadenas propias como Netflix, Amazon, Disney, entre otras. Además, como costos fijos, también podemos considerar el arriendo de un local o el alquiler de un local o de un espacio. Y también se pueden considerar como costos fijos los sueldos de los empleados. Porque sea que yo venda o no venda, igual tengo que pagarle el sueldo a mis empleados. Los costos variables son los valores que crecen o disminuyen en forma proporcional o directa al aumento o reducción de la producción, de la venta de artículos o la prestación de un servicio, dependiendo de la actividad de un negocio. Ya habíamos mencionado un negocio de comercio comercial, un negocio en el que se lo considere de fabricación o de producción propiamente, fabricación de muebles, artesanías, etcétera, o servicios, dependiendo de la actividad del negocio. La suma de los costos fijos más los costos variables se llama costo total del negocio en el mes. El cálculo de los costos permite conocer la cantidad de dinero que necesita cada mes para administrar su negocio. Ejemplo de costos fijos: el arriendo, tanto de local, bodega, servicios básicos, impuestos o patentes municipales, sueldos del personal o los empleados, seguros si se los adquiere, es decir, puede o no puede existir, cuotas de préstamos bancarios cuando se financian por medio de algún préstamo, ya sea por un banco o por una cooperativa, entre otros, que sirvieron para financiar el negocio. Mantenimiento y reparación de las máquinas o equipos, eso también es un costo fijo. Si yo compro un carro, no lo puedo tener todo el tiempo sin darle mantenimiento. Tendré que ponerle combustible, tendré que cambiarle el aceite. Ese tipo de costos fijos también se los considera como tales. Ejemplos de costos variables. Y aquí sí vamos a hacer una diferencia entre los distintos tipos de negocios o empresas que puedan existir. Un negocio comercial o de comercio representa lo que se pagó a sus proveedores para tener las mercaderías que se van a vender. Esto dependerá de la mercadería vendida. Compro mercadería, vendo mercadería. Mientras más mercadería se venda, aumentará el costo variable. Ejemplo, las tiendas de víveres o tiendas de abastos o una despensa o un supermercado, las ventas de productos de belleza,
etc. Un negocio de servicios está dado por el valor de los insumos, repuestos y tiempo ocupados en la prestación del servicio. Sus costos variables dependerá de lo que se utilice específicamente para ofrecer el servicio. Ejemplo, un restaurante, una fonda, transporte. Un negocio productivo es aquel en donde se va a desglosar elementos o elementos que tienen su propio concepto. Las materias primas que voy a utilizar para la producción, en el caso de muebles, yo necesitaré madera, pliego, mano de obra cuando no es sueldo fijo, es decir, voy a tener mano de obra solo para fabricar estos productos, es decir, ellos no van a participar en las ventas ni nada. Esa mano de obra para fabricar es también un costo variable. Materia prima, mano de obra. Las subcontrataciones, ya sean para transporte o para realizar alguna transformación intermedia del mismo producto, si son muebles, de repente yo contrato el servicio de transporte para llevar la materia prima hasta mi fábrica o mis bodegas. Otro ejemplo de estas subcontrataciones puede ser que yo hago todo en madera, pero no hago ningún adorno en metal. Y de repente mis muebles necesitan alguna ficha, alguna placa metálica, y eso lo realizo por medio de otra empresa. Eso es una subcontratación. Los insumos varios serán todos aquellos elementos para el acabado. En el caso de los muebles necesitaré, aparte de la madera, pintura, cola, clavos, tornillos, etc. Lijas. Ejemplo, panaderías, mueblerías. ¿Cómo calcular el costo total de mis productos o servicios o mercaderías? Ya conocemos la diferencia entre costos fijos, costos variables. Se debe aprender cómo los costos fijos del negocio deben considerarse en el costo total del producto o servicios para poder fijar el precio a cada uno de los productos, servicios o mercaderías. Costo variable más costo fijo, tengo el costo total, es decir, todo lo que tengo que invertir para tener cierta cantidad de mercaderías o productos. Para este cálculo usaremos el ejemplo de una distribuidora de gaseosas. Los costos fijos. Este dato se va a obtener del registro de ingresos o gastos cuando se lleva por lo menos alguna contabilidad mínima. Esta contabilidad se puede llevar en un cuaderno con pluma, anoto todo lo que estoy comprando, todas las facturas, todo lo que me representa un desembolso de dinero. Ejemplo, sueldos. Yo necesito que me firmen cuando alguien recibe sueldos cada mes. Los servicios básicos, voy a tener las planillas de estos servicios. El arriendo del local, esto por lo general se contrata por año o por mes. Se podría prepagar todo el año o se va pagando de manera mensual. Estos serían mis costos fijos. Ahora, costos variables. En el caso de una distribuidora de gaseosas, se va a trabajar con un inventario inicial, es decir, con cuánto contaba antes. Esto en valores numéricos, es decir, en valores monetarios. El inventario inicial es de 2.000, más las compras que he realizado durante el mes, y a eso debo restarle lo que tenga como inventario al final. Significa que toda esa diferencia será lo que se consumió o lo que se vendió. Ese es mi costo variable. Para fijar el precio de una mercadería, producto o servicio, se deben considerar los costos fijos del negocio. Servicios, productos y mercaderías tienen costos fijos y costos variables unitarios. Hasta ahí la primera parte. Si tienen alguna pregunta antes de revisar cómo formalizar un negocio. Bueno, entonces continuamos con la siguiente parte. Los deberes formales. En el caso de Ecuador, existe una institución, un organismo conocido como el Servicio de Rentas Internas,
que es la institución a nivel nacional, a nivel de Ecuador, que controla, percibe y entrega al Estado todo lo que, con, todo lo que tenga que ver con impuestos, es decir, recaudación de impuestos o llevar el registro de quiénes son los contribuyentes, quiénes son las empresas o las personas que pagan. Habrán escuchado los impuestos como el impuesto al valor agregado IVA o el impuesto a la renta. El SRI es quien administra las bases de datos y los datos no solamente de quiénes son los contribuyentes, sino también de cuánto están pagando. Los deberes formales, obtener un RUC o un RIS, ya vamos a ver cuál es la diferencia. Emitir y entregar comprobantes de ventas o facturas, según el caso. Llevar registros contables relacionados con el negocio, dependiendo del tipo de registro. O sea, si es RUC o RIS. Presentar y pagar las declaraciones correspondientes. Acudir a las oficinas del SRI cuando se requiera su presencia. Primero, cada persona o cada negocio que quiera trabajar en el territorio nacional o de Ecuador debe inscribirse para obtener legalmente lo que se conoce como el RUC, Registro Único de Contribuyentes, que no es más que un número de identificación en el caso de una persona natural que quiera dedicarse a alguna actividad productiva, comercial o de negocio. Su número de cédula se convierte en su RUC. La diferencia es que va a tener 3 dígitos más, 001. Eso normalmente, si es que quien va a trabajar en el negocio va a ser una persona natural. Todas las personas naturales o sociedades, es decir, las personas comunes o las que se crean como empresas con un grupo de socios o accionistas, estas son las sociedades, ya sean naturales o extranjeras, que vayan a trabajar en territorio ecuatoriano y que inicien o realicen actividades económicas en el país de manera permanente u ocasional. ¿Qué es el RUC? Es un número que identifica a cada contribuyente que realice una actividad económica. Este documento que se recibe cuando se inscribe en el RUC es donde consta su registro y aquí se podrán apreciar datos personales, los de la actividad económica, es decir, a qué se dedica, así como su número de RUC, que estará formado por el número de cédula más 3 dígitos adicionales, el 001. El RUC es personal e intransferible, debe conservarse, es la prueba de que ha formalizado y legalizado su actividad económica. El plazo para obtener el RUC es de 30 días a partir de la inscripción. Después de haber iniciado su actividad, se tienen 30 días para hacer el trámite de obtención del RUC. Existe un régimen especial que no es el RUC, se conoce como el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, o también conocido como el RISE. Es un nuevo régimen, bueno, ya no tan nuevo, ya tiene algún tiempo, hace varios años, que facilita el pago de impuestos y legaliza la actividad económica de negocios pequeños o de microempresas. ¿Qué es? Es el sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar, simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes. ¿Qué beneficios? No necesita hacer declaraciones, se evita que se hagan retenciones de impuestos, entrega comprobantes de ventas simplificados, no tiene obligación de llevar contabilidad. ¿Cuándo debo pagar las cuotas del RIS? Estas deben cancelarse de manera mensual y en función de su noveno dígito. El tipo de comprobantes de venta serán comprobantes de venta simplificados como notas de venta, tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Ojo, y aquí se destaca lo siguiente, no se desglosa IVA, es decir, no se cobra IVA ni tampoco se paga IVA. ¿Cuáles son las condiciones o los requisitos para optar o para acceder a un RISE?
Es decir, quiénes sí o quiénes no. Primero, debe ser una persona natural, es decir, no puede ser una empresa. No tener ingresos mayores a 60.000 durante el año. Es decir, que mi negocio no genere ventas mayores a 60.000. Puede ser una tienda, puede ser un servicio de transporte, etc. No dedicarse a alguna de las actividades que estén excluidas. Si hay cierta lista en donde existen actividades que no pueden inscribirse como RIS. No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años, es decir, alguien que en su momento tuvo un RU o era una empresa, no puede convertirse de empresa a RIS. Eso no se puede. ¿Cómo debo pagar las cuotas si tengo más de una actividad? Ejemplo, una persona tiene ingresos por un servicio de taxis al año por 15.000, una tienda cuyos ingresos anuales son por 8.000, debe pagar una cuota de $6 correspondiente a la sumatoria de ambos servicios. Es decir, si solo fuera taxi, $3, si solo tuviera tienda, $3 cada mes, nada más. Como tiene 2 actividades, suma los 2 valores y eso es lo que cancela cada mes. Si se pertenece a una asociación de comerciantes minoristas y no sabemos cómo cumplir con nuestras obligaciones, ¿podemos inscribirnos en el RICE? La respuesta es sí. La asociación como tal no puede inscribirse como RICE, ya que es una sociedad. En cambio, cada uno de los socios, por su cuenta, como persona natural dedicada a alguna actividad de negocio independiente, sí pueden inscribirse con el RICE. ¿Qué actividades pueden inscribirse? Esta es la lista que les había mencionado. Pescadores, ganaderos, avicultores, transportistas, restaurantes, hoteles, servicios de construcción, comerciantes minoristas, otros servicios en general no prohibidos por la ley. El segundo deber formal, emitir y entregar comprobantes de venta autorizados. Estos comprobantes serán aquellos que se emitan en razón de la autorización que previamente dio el SRI para emitir estos comprobantes, ya sea a través de una imprenta en donde mandamos a imprimir las facturas o de alguna máquina registradora que esté autorizada por el SRI. Simplemente eso. Los tipos de comprobantes de venta. Solo para el RICE se utiliza lo que se conocen como notas de venta. La única diferencia entre notas de venta y facturas es que en la nota de venta no se desglosa IVA. En las facturas sí. Las liquidaciones de bienes y prestaciones de servicios, estas se dan cuando alguien trabaja para nosotros solo por un trabajo determinado, es decir, solo por una semana o solo por un día y tenemos que liquidar sus haberes. Cuando ya se convierte en empleado o va a trabajar todos los meses, tendré que inscribirlo como empleado. Los tiquetes de máquinas registradoras, boletos o entradas para espectáculos públicos, que por cierto en este momento están descartados. Los únicos boletos de tiquetes serán los de transporte aéreo, marítimo, fluvial o terrestre. Los emitidos por bancos, boletos, tiquetes aéreos, ya les había mencionado, y los emitidos en importaciones. Vigencia de los comprobantes de venta. Esta vigencia va a depender de cómo esté la salud tributaria de la persona o de la empresa. Es decir, si estoy al día en mis obligaciones, el SRI me va a otorgar una vigencia de 1 año para estos comprobantes. Inclusive en el comprobante de venta o en la factura o cualquiera de estos comprobantes va a aparecer la fecha en que vencen los comprobantes. A esa fecha se refiere. Nos darán 1 año. Si estoy atrasado con mis obligaciones, es decir, con mis declaraciones de impuestos, el SRI me dará una excepción en donde solo me puede dar una vigencia de 3 meses para los comprobantes, y cuando yo esté con algún problema en el SRI, es decir, no he declarado hace varios meses, 1 año, etcétera, no me va a otorgar ninguna autorización para imprimir comprobantes de venta o factura.
¿Cómo se llena un comprobante de venta? En el comprobante de venta, por lo general, siempre van a ir dos grupos de datos necesarios. Primero, la identificación del cliente, nombre, número de cédula o RUC, dirección, teléfono, etc. Y segundo, el desglose de todo lo que estoy vendiendo o lo que me están comprando. Si no se escribe el nombre del comprador o del cliente, se puede escribir también como leyenda consumidor final. Esto sobre todo para comprobantes de venta o notas de venta. En las facturas deberían ir todos los datos, todos. Ejemplo de una factura. Existen datos que ya están preimpresos, es decir, mediante una imprenta autorizada, el SRI permite que esta imprenta imprima documentos que se conocen como facturas con su respectiva numeración de inicio y finalización, la autorización del SRI, la fecha de vigencia, es decir, por cuánto tiempo tendrán validez, ya sea para un año. Aquí está, válido para su emisión hasta tal fecha. ¿Sí? Es decir, solo hasta esa fecha se podrán entregar estos comprobantes. Y también los datos del negocio, es decir, el nombre o razón social, el nombre del dueño, dónde se encuentra la matriz, si existen sucursales. Eso es lo preimpreso. Lo que se llena del cliente, los datos del cliente, nombre, dirección, teléfono, RUC. El detalle de lo que está comprando, cantidad, descripción, precio unitario total. Después del precio total, se va a desglosar dependiendo del tipo de mercadería, si desglosa o no desglosa IVA. Por lo general, a todo se le cobra IVA cuando se trata de una factura. Entonces se desglosa el IVA, se calcula el IVA, que es el 12% del subtotal. Del subtotal multiplico por 12 y divido para 100 o multiplico por 0.12, como se les haga más fácil. Ese será el IVA, más el subtotal, voy a tener el total final de esa factura. Subtotal, IVA, se suma todo y ese será el total de la factura. Las firmas, va a firmar el dueño o el representante o quien está cobrando y firmará también el cliente o quien recibe la mercadería o el servicio. Este es otro tipo de facturas con los mismos datos. Aquí en cambio aparece una nota de venta. La única diferencia de una nota de venta es que aquí no se desglosa IVA. Solamente se cobra el valor total y ese subtotal va a ser el valor final. No se desglosa IVA. Esto es la nota de venta. La facturación electrónica es un nuevo modelo de emisión electrónica de comprobantes denominado propiamente facturación electrónica, con el cual se logra reducir los costos en el cumplimiento tributario a los contribuyentes y además de apoyar a la disminución y a la contaminación ambiental generada por el papel impreso. El tercer deber formal será llevar los registros en libros o registros contables de la actividad económica. Se deben utilizar un cuaderno para elaborar un registro o en un computador. Además, recuerde que se deben archivar los comprobantes de venta relacionados con la actividad al menos 7 años. Una persona natural no obligada a llevar contabilidad, eso lo determina el RUC cuando se inscriba, no necesita contratar un contador. Si una persona natural, cuando tiene un volumen de ventas muy alto, el SRI le va a poner allí un mensaje en donde diga usted es una persona natural obligada a llevar contabilidad. Toda persona obligada a llevar contabilidad y las empresas deben contar con la firma y el respaldo de un contador para llevar sus registros contables, tanto de compras, ventas, emisión de los balances y de los estados de resultados. Un ejemplo de cómo llevar este registro de compras y ventas. Si bien es cierto, cuando la actividad económica se trata de una microempresa, debemos llevar solamente un registro mínimo de ingresos y egresos. No vamos a llevar contabilidad, no estamos obligados a llevar contabilidad.
¿Qué deberían añadir? Estos datos son columnas que se sugieren, pero puede haber muchos más datos o mucho menos. La fecha en que ocurre, el número del comprobante de venta, el detalle, aunque aquí también yo detallaría el cliente, o sea, a quién se le está vendiendo y se puede contar o a crédito, cuál es el valor de la factura, cuál es el valor del IVA y cuánto sería la retención que yo le estoy causando, si fuera el caso. ¿Cuándo puedo yo retener impuestos? Siempre y cuando me convierta en una persona natural obligada a llevar contabilidad. Si no estoy obligado a llevar contabilidad, no retengo nada. Simplemente cobro y vendo todo. El registro de compras es algo parecido. Debo anotar la fecha, el número de comprobante de venta o de factura, el proveedor y el detalle de lo que estoy comprando. O sea, al menos una idea, porque puede que una factura yo esté comprando 10, 20, 30 cosas, pero todo tenga que ver con un solo concepto. El valor y el IVA que me están cobrando. Así debería desglosarlo. El cuarto deber formal es la declaración y pago de impuestos, de ser el caso. No necesariamente porque yo deba declarar impuestos significa que deba pagar impuestos, porque es probable que en mi declaración yo no necesite pagar impuestos. Si yo no he vendido nada o he vendido a pérdidas, no voy a pagar impuestos, pero debo hacer la declaración. Los impuestos que deberían declararse obligados siempre va a ser el IVA y el impuesto a la renta. El IVA obligatorio en todos los casos y el impuesto a la renta siempre y cuando exceda cierta base. Yo les sugeriría que igual declaren ambos. Así los dos les aparezca en cero o tengan que declarar en cero, declaren ambos. El IVA puede ser mensual o semestral. Eso el SRI les va a indicar en su registro de RUC. Usted debe presentar su IVA de manera mensual o debe presentar su IVA de manera semestral. ¿En qué fecha se debe pagar el IVA? Esto realmente el mismo SRI manda los mensajes. Por ejemplo, si el noveno dígito de su RUC termina en 1, su fecha de vencimiento será el día 10 del siguiente mes. Es decir, si estamos en el mes de abril y yo tengo que declarar impuestos del mes de abril, yo no pago en abril, yo pago recién los primeros días de mayo, lo que corresponde a abril. Yo pagaré los primeros días de junio, lo del mes de mayo y así sucesivamente. Por eso se encuentran establecidas estas fechas. El 1 hasta el 10 del mes siguiente, el 2 hasta el 12 del mes siguiente y así sucesivamente. Si el pago se realiza de manera semestral, los periodos serán de enero a junio, se paga en julio, y de julio a diciembre se paga en enero del siguiente año. Si la fecha de vencimiento para presentar una declaración coincide con un día de feriado o fin de semana, se traslada al siguiente hábil. Es decir, si mi fecha máxima de presentación cae un domingo, sí me van a esperar hasta el lunes. Pero es preferible hacerlo con anticipación. ¿En qué fecha se declara impuesto a la renta? Por lo general se declara impuesto a la renta en el mes de marzo. Esta es una tabla que estuvo vigente para el año 2016. Entonces, aquí cada año van actualizando, por lo general la base siempre tiende a subir. Si ahora en este tiempo era 11.000, ahora está más o menos por los 12.000 algo. Si yo tengo ingresos que no llegan a esa base, no debería declarar impuesto a la renta, aunque yo lo que recomiendo es que sí declaren impuesto a la renta, pero el impuesto a la renta va a ser cero, pero presenten declaración, preferible. ¿En qué fecha se paga? Desde el 10 hasta el 28 de marzo, dependiendo asimismo del noveno dígito de su RUC. Del 10 al 28 de marzo del siguiente año. Durante el año 2020, yo pago el impuesto a la renta en marzo del 2021. Aquí hay un par de ejemplos que los pueden revisar o los pueden leer. Existe un tema que se conoce como los gastos personales, que eso es independientemente de que si yo tengo o no tengo RUC. Todas las personas están obligadas a declarar sus gastos personales. Se puede deducir hasta el 50% de los ingresos
Los gastos personales que se consideran como deducibles de los ingresos que tengamos, ya sea por sueldo o por alguna actividad económica o por una combinación de ambas, serán los gastos en vivienda, en educación, alimentación, vestimenta, salud. En vivienda, adquisición, construcción, remodelación, ampliación, mejora, mantenimiento, arriendo de viviendas. Educación, matrículas, pensiones, derechos de grado, útiles escolares, uniformes, libros, etc. Salud, pagos de honorarios médicos, honorarios de profesionales de la salud, es decir, médicos, odontólogos, exámenes de laboratorio, medicinas prepagadas, seguros médicos, medicamentos, insumos médicos, entre otros. En alimentación, eso es mucho más general, productos naturales, todo lo que compre en una despensa, mercado, supermercado, de comida, es decir, frutas, legumbres, verduras, productos artificiales o elaborados, en el caso de aceites, atunes, sardinas, etc. Compra alimentos en un centro de expendio de alimentos preparados, es decir, lo que gaste en restaurantes. Y aquí también entran pensiones alimenticias. El quinto deber formal será acudir a las oficinas del Servicio de Rentas Internas cuando su presencia sea requerida. Esto, por lo general, llega a ocurrir si es que alguien no llega a hacer declaraciones durante 1 año, 2 años, o llega a haber algún problema bastante grave, pero por lo general no suele llamar el SRI para casi ningún caso, salvo el que les había indicado. Se deben facilitar a los funcionarios autorizados tanto las verificaciones, inspecciones de los documentos que se lleven, tanto registros de ingresos, gastos, las declaraciones, entre otros. Y hasta allí hemos culminado revisando lo que corresponde al tema de formalización de un negocio. Si bien es cierto que muchas personas tienden a pensar que si formalizo mi negocio me van a comenzar a cobrar muchísimo impuesto. No es así, o no necesariamente es así. Como les había indicado, si mi negocio no está yendo bien, yo no voy a tener ganancias, por lo tanto no voy a generar impuestos, pero debo hacer mi declaración de impuestos. No sé si eso esté bastante claro, es decir, declarar impuestos no necesariamente significa que yo debo pagar mucho dinero o debo desembolsar dinero. Yo debo declarar lo que he vendido, sí, debo descontar lo que he comprado, para que a su vez, en esa diferencia, saber si tengo que pagar o no algo de impuesto. Si he ganado mucho o he vendido mucho, tendré que pagar impuestos. Si estoy trabajando, digamos que a pérdida, no voy a pagar impuestos, pero debo hacer la declaración. Eso por un lado. Quería eliminar ese mito. Por otro lado, ¿cuál es la ventaja? Si yo decido crear un RICE, es decir, tengo un negocio pequeño, emito notas de venta o soy un artesano que vende productos y solamente tiene notas de venta, en el momento en que yo quiera venderle o buscar como clientes no solamente a un consumidor final o a una persona, sino a una empresa, digamos que quiero vender mis pasteles o quiero vender mis humitas o mis productos procesados o mis artesanías a una cadena de supermercados, ellos son empresas grandes, ellos van a exigir que usted tenga no comprobantes de venta, sino facturas. ¿Por qué? Porque ellos también declaran impuestos y si en la factura está desglosado IVA, a ellos les conviene para poder descontar su IVA. Ellos también tienen que cobrar y pagar IVA. Esa es una de las ventajas. Y en muchas ocasiones, algunos emprendedores llegan a tener ese problema. Es decir, ya comienzan a crecer, comienzan a vender más, les piden productos en grandes cantidades, ciertos almacenes, ciertas cadenas de supermercados o autoservicios. Sin embargo, lo que les detiene es que ellos solo tienen comprobantes de venta, es decir, un RICE. Cuando ya tienen un RUC, se les facilita, tienes un RUC, me puedes emitir la factura y en esa factura está desglosado también el IVA, perfecto. Llegan a tener una mejor posibilidad o un mercado más amplio para trabajar cuando consideran a empresas mucho más grandes, no solamente para vender a un consumidor final.
Bueno, hasta allí sería la entrega por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?